Bueno, entonces, Carla, ingeniera Carla Holguín, ¿nos puedes apoyar con algunas de las preguntas para... Sí, claro que sí. De hecho, tenemos muchísimo interés. Digo, voy a empezar por que nos están preguntando dónde podemos encontrar este video posterior al IPA que sepas. Y les comento que después del IPA que sepas, ustedes van a recibir un correo electrónico de parte de la IPA a través de nuestro correo de info@intlpa.com y ahí van a poder ver precisamente el video y otros videos que tenemos. También les compartí el link donde pueden accesar y, por ejemplo, aquí Zoeli Martínez pregunta, ¿cuáles son las maneras más recomendables de aislamiento de puesta a tierra? Depende de la instalación, ¿no? Pero la de aislamiento, dices, de puesta a tierra. Sí, ¿cuáles son las maneras más recomendables de aislamiento de puesta a tierra? Bueno, una parte es a través de un transformador de aislamiento. O sea, el tema y parte de la confusión es de que mucha gente cuando habla de aislamiento, de algo aislado, piensa de algo separado. Y en realidad, cuando se tradujo de inglés, es a neutral to ground bond at the output of an isolated ground. Sí, se escucha. Entonces, esa es una de las formas. El primer paso sería la unión de neutro-tierra a la salida de un transformador de aislamiento. Ahí ya estás aislando el neutro y la tierra a la salida del transformador del que está a la entrada del transformador. Y posterior a eso, Eddie, algún comentario? Yo lo que diría es, normalmente está confundido el término, no se trata de separar, eso es lo importante, lo que se trata es de derivar correctamente el sistema de puesta a tierra. Ujú. Si quieres, igual y por ahí les mostraba hace un momento esta imagen, déjame, la vuelvo a compartir, Miguel, creo que va a ser de mucha ayuda. Digo, Ok. hay varias imágenes en los estándares y en los libros. Pero yo creo que esta puede servir muchísimo. El tema de la tierra aislada parte de aquí, ¿no? Parte del transformador, decía Miguel, parte del último transformador o del transformador más cercano a la carga. Si aquí yo tengo la carga electrónica en este punto, yo no tengo por qué instalarle un nuevo electrodo a esa carga, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Es que hay que poner una malla separada, una delta separada, no, no es lo correcto. Lo correcto para poder colocar una tierra aislada es desde el transformador delta estrella más cercano a esa carga, desde ahí va a partir la tierra aislada. Si el transformador más cercano es el de la subestación. Entonces, en este punto de unión de neutro-tierra, de ahí nacería la tierra aislada. Y si observan, no hay ningún otro punto en donde el neutro y la tierra se unen. En el punto único donde se une el neutro y la tierra es en el transformador más cercano a esa carga. Pero sería cuestión de evaluar el caso, obviamente revisar cómo es la instalación y qué tipo de carga lo Claro. necesitan instalar o Nos tienen pueden instalado. ahorita, la ingeniera Carla Holguín les puede dar también el correo electrónico y con mucho gusto les podemos hacer llegar esta información. Y precisamente justo Disan Ramírez también pregunta, ¿qué hay de la solicitud de las áreas de TI que piden una tierra separada para su propio arreglo? Es tal cual lo que mencionamos, es un concepto, es un mal concepto, tal Exacto. cual es algo bien común, solicitado bien común que pidan su sistema de relada, no solamente en el centro de datos, sino también en maquinaria, que llega máquina nueva y me dicen, ¿sabes que esta máquina es muy costosa? Necesito ponerle su propia sistema de puesta a tierra. En el manual dice que tengo que ponerle un insulated ground y le pones su electrodo. Es un concepto mal utilizado. Sí. No significa que el SAI no tenga que tener su tierra, sí debe tenerla. El tema es que ese sistema de puesta de tierra sí tiene y debe de, por norma, no vamos ni siquiera a estándares, ¿no? Por norma, por seguridad, tiene que ser unido. Eso es cuestión de explicar al DTI, de Y explicar seguido a los hemos apoyado a nuestros clientes para poder darte suficiente herramienta
y poder Sí, justificarlo ante alguien de TI. Lo que pasa es de que la gente de TI, pues les llega un equipo que dice que no está fuera de garantía y no va a operar a no ser que tenga una tierra separada. Pero en realidad el concepto es tierra aislada, no separada. Y eso es una de las confusiones que en los seminarios siempre sale. Un 80% de las veces, noventa sí. por ciento de las veces eso se vuelve un tema de conversación. Pero con mucho Sí. gusto les podemos apoyar. Como les digo, les queremos dejar la información. La idea de la IPA, de la International Power Association, es, como dijimos, mejorar el nivel de ingeniería en Latinoamérica a través de conocimientos. Si hay algo que les podamos apoyar, con mucho gusto contáctenos y al Sí. final aquí la ingeniera Carla les va a Y decir cómo. inclusive También, ya tenemos un extracto de distintas normas y estándares que te indican que debes de unirlo. Ya, por lo mismo que ya hemos tenido muchos casos, tenemos ya un extracto que como referencia para decir, mira, no es que yo lo diga, no es que la IPA lo diga, es que hay estándares y normas que así te lo indican. Que te puede respaldar, ¿no? sí. Exactamente. Rubén Aguilar Castillo pregunta, ¿el libro de las 3 está apoyado en el estándar 3000? De hecho, el libro de las 3 es un libro que se escribió justo para actualizar el enfoque de ingeniería en calidad de la energía. Y lo que hicimos fue integrar lo más nuevo que publicó el IEEE de los estándares 3000 a cada uno de los temas de la pirámide de calidad de la energía. En el caso de tierras, el estándar IEEE 3003. Y de hecho, para quienes tienen su libro, en la página 50, no sé si lo ven, en la página 50 y 51 pueden ver la pirámide y aparte una tablita que trae el resumen del estándar 3003 y de la práctica recomendada y su aplicación. ¿Puedes enseñar Entonces, la portada, Carla? es muy útil este libro en la parte práctica. La guía para alcanzar las 3 Cs es un libro que publicamos en el 2023 y está compuesto de todos nuestros consultores, todos nuestros asesores académicos, cada quien participó para poder aclarar de las dudas más comunes que vemos en cada uno de los temas de calidad de energía. Se puede conseguir en Amazon en México, en Amazon Estados Unidos, en las librerías de la UNAM. eh, y si alguien no lo encuentra, también en la página web de nosotros. Um, muy completo el libro y muy sencillo y escrito en español. No hay muchos de este tipo escritos en español. Ok. Ricardo Juárez dice, hablando del tema de pararrayos en una azotea, en donde hay paneles solares, ¿los paneles solares requieren adicional un sistema de puesta a tierra? Los paneles solares, como cualquier estructura que esté en una azotea, debe de estar interconectada al sistema de puesta a tierra. Todas las partes metálicas y el sistema de pararrayos tiene que estar más arriba, o sea, tiene que cubrir cualquier infraestructura, paneles solares. Me ha tocado mucho aires acondicionados, chillers, condensadoras. El sistema de pararrayos, al final de cuentas, tiene que dar cobertura a toda la infraestructura que esté ahí, inclusive paneles solares. Los paneles solares tienen lo que son sus bases metálicas, sus soportes, toda la soportería tiene que estar, toda la parte metálica que esté arriba debe estar interconectado entre sí para evitar que haya chispa entre uno u otro por tema que la corriente o la descarga atmosférica pueda desviarse del sistema para rayos. Entonces, sí tiene que estar interconectado al sistema de parrayos que ya tengas, no es que se lo tengas que poner independiente. Gracias, Eddie. José Fernández dice, ¿se le puede llamar sistema de puesta a tierras unificadas? Yo creo que es un sistema, pues, son distintos sistemas de puesta a tierra, digamos, para cada uno de los temas hay sistema de puesta a tierra, pero todo esto tiene que estar unificado. Ujú. Hamilton y Scott, ¿cómo se puede mejorar el sistema de puesta a tierras? Se evalúa, van muchas condiciones, ¿no? El nivel de riesgo, como les comentaba, del sistema, qué tan separado, qué tanta área es, el tipo de terreno, no es lo mismo que sea arena, a que sea un cerro, a que sea en costa, a que sea en donde hay tierra tipo orgánica, ¿no? Mucha humedad, Eh, temas del clima también afectan mucho, ¿no?
Sí, geográficamente. sí, ¿cómo se mejora? En general, lo que tienes que buscar es que la resistencia del sistema de tierras con la tierra, con el terreno, sea la menor resistencia posible. ¿Cómo puedes aplicar, eh, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Bueno, puedes colocar más varillas, puedes colocar más cable enterrado para que tenga una mejor conexión, o aditivos a la tierra para que mejores esa conexión. Al final de cuentas es una Sí. conexión. En el tema de los electrodos, pero y en el tema de las maquinarias o de tableros, ahí sí el NEC es bien claro en cuanto al calibre que tienes que instalar dependiendo del tamaño de la corriente que va a demandar, ¿no? En base al interruptor, te indica qué calibre tienes que instalar. Entonces, eh, es la forma de mejorar, digamos, el sistema de puesta a tierra, ¿no? En general. Luis Fernando Guerra, ¿cuál es la distancia máxima que se debe considerar para la unificación de las tierras en las estructuras o edificaciones? ¿Y cuál es la vida útil de los electrodos de puesta a tierra para preventivamente realizar el cambio? La distancia máxima va a ser mientras estés en la misma instalación y sean parte de la misma infraestructura, tienen que interconectarse independientemente de la distancia. Si comparten instalaciones o infraestructura eléctrica o de datos, tienen que unificarse, porque si no se hace, vamos a caer en que va a haber diferencias de potencial entre edificios e edificios, que también es muy común. Me ha tocado entre naves y naves, de empresas muy grandes que tienen diferentes naves entre ellas, pero entre nave y nave comparten un cable UTP, comparten subestaciones. Al momento de compartir infraestructura entre ellos, el sistema tiene que estar unificado independientemente de esa distancia. Sí, porque ahí Así crea funciona. una diferencia en potencial entre un edificio y otro, y cuando hay diferencia potencial, pues hay flujo de corriente. Entonces, si hay un problema en uno, va a fluir corriente y puede dañar equipo en otro. Si no hay Algo bien diferencia en común. potencial y los sistemas de tierra están aterrizados, entonces el flujo de corriente es mínima y ya no estás afectando entre un edificio y el otro. Estoy seguro que a alguien le ha pasado. Digo, tenemos más de 300 asistentes, seguramente a alguien le habrá pasado y ya me ha tocado muchos casos. Cuando no tienen correctamente unificado estos sistemas de puesta a tierra, lo típico es que se dañan los teléfonos inalámbricos, los teléfonos de las extensiones, las conexiones de red, los puertos Ethernet se dañan porque los sistemas entre dos edificios o entre dos áreas no están unificados. El cable UTP al final de cuentas es un cable de cobre que al momento de haber diferencia potencial entre edificio y edificio, él va a unificar a ambos sistemas. Esa corriente se genera a través del cable UTP y lo más débil que se daña es la tarjeta de red. Se daña el teléfono, eso es bien común, seguramente a alguien le ha pasado, es bien común, pero eso es porque el sistema de puesta a tierra no está correctamente unificado entre ellos. Ingeniera Carla Holguín, algunas personas se tienen que desconectar. ¿Gustas poner la información de cómo contactarnos y luego seguimos respondiendo preguntas? Aquí el ingeniero Eddie, ¿estás con tiempo para quedarte a responder el resto de las preguntas? ¿Nos quedamos? Claro, Sí, sabemos que Más hay para los muchísimas dudas. que ir por alguna razón, que tengan información de cómo poder contactarnos. Con mucho gusto, si nos gustan enviar algún diagrama unifilar, alguna pregunta, este, puedes proceder, Carlos. sí, pueden escanear el código QR y ahí van a llenar sus datos, nombre, correo y nos plantean la pregunta o el caso y nosotros les vamos a dar respuesta. Y también pueden visitar el sitio web www.intlpa.com o también escribirnos al correo de info@intlpa.com. Es muy importante verificar que este correo no se vaya a sus cuentas de spam, porque muchas veces puede irse spam y puede que ustedes no vean pues nuestras invitaciones o la respuesta que les demos. Síguenos también en LinkedIn, nos pueden buscar en LinkedIn
como International Power Association. Nos pueden seguir a través de LinkedIn porque también ahí publicamos pues nuestros eventos y estamos también en contacto con ustedes. Y también quería mostrarles, por ejemplo, este es el tipo de invitación que ustedes reciben por correo electrónico, en donde les informamos acerca de nuestro webinar. Y aquí, en esta sección donde dice disfruta de contenido gratuito, si ustedes le dan clic al botón amarillo o escanean el código QR, los va a llevar al canal de YouTube de la IPA y justo aquí pueden ver los videos como el que tenemos hoy y que vamos a subir después, pero aquí tenemos videos de todos nuestros IPA que sepas del 2024 y en particular del tema de tierras, que también por correo se los voy a hacer llegar para que los ubiquen fácilmente. Y aquí tenemos también información del libro, en donde pueden escanear los códigos QR y conseguirlo en Amazon, Estados Unidos, Amazon México, o bien en librerías de la UNAM, en estas dos librerías, Enrique González Casanova o Jaime García Terrés. Y también en este mismo correo les dejamos información de cómo nos pueden contactar o seguir a través de nuestras redes sociales. Recuerden que el 100% de las ganancias del libro van para el Centro de Cáncer Infantil, que es una fundación que nosotros apoyamos. 100% de los ingresos del libro van para allá, así es que lo ideal es de que pueda ser útil para ustedes, pero también al mismo tiempo estamos aplicando ese beneficio adicional a través del libro. Exacto. Entonces, pues les haremos llegar toda esta información y nuevamente el correo es info, aquí lo voy a poner en el chat, info@intlpa.com y revisen sus bandejas de spam porque posiblemente se vaya por ahí el correo, pero también pueden preguntar acerca del libro a través de los representantes de la IPA en México, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, Costa Rica, Guatemala. Ellos también pueden apoyarles en cómo conseguir el libro localmente. Ok. ¿Hay más preguntas? Sí, hay muchísimas. Bueno, Ah, bastantes comentarios. Y ok. Eh, creo que faltó responder la parte que decía del tiempo de vida, ¿no? De los electrodos. Ok. Eh, Eran un par de preguntas en la misma. Estoy viendo ahorita los comentarios. sí, ¿cuál es la vida útil de los electrodos de puesta a tierra Va a para depender efectivamente realizar el cambio? Va a depender de la corrosión del lugar, como les decía, del tipo de terreno, la humedad y qué tan salino sea. Lo recomendable es que lo tienen que estar revisando cada 12 meses. Ese es como debe de realizarse y realizarle su mantenimiento, su limpieza y el reemplazo de aquellos electrodos en que ya no estén en buenas condiciones. Yo lo que les diría, en base a eso, se va a evaluar si se tiene que ya reemplazar o todavía aguanta un No, buen no es tiempo. cuestión de tiempo, es cuestión de el resultado de la evaluación, ¿no? Es correcto. Bien, Miguel Gómez dice, dado que las normativas se elaboraron en los años 70 y antes, cuando no había los equipos electrónicos altamente sensibles a los disturbios eléctricos y de estas nuevas tecnologías, pregunto, ¿no han tenido alguna revisión y actualización a este tiempo después de más de 50 años de desarrollo tecnológico? Sí, sí, el NEC, por ejemplo, se actualiza cada 3 años. En México, la norma oficial mexicana es 2012, iba a salir una revisión en 2018 que no ha terminado de salir. Los estándares se revisan igual cada que hay diferentes tecnologías o infraestructura. Y ahora con la revisión de los libros IEEE 3003, pues prácticamente les mostraba, son revisiones del 2019 y estas revisiones se van realizando cada que es necesario, ¿no? De los, Sí, de son los libros dinámicas. de los libros de color, habían 13 libros de color que salieron en los 80s y ahorita en los últimos años todavía no han salido todos, pero van a salir 75 artículos adaptados a las nuevas cargas electrónicas de IEEE 3000, que es lo que hablamos en el libro también. Y se van renovando. O Se van sea, renovando. en el tema de los estándares no hay como que un tiempo en el que ya se te dan como NEC, que ese sí es cada 3 años.
En este va a depender mucho de si todavía es válida la información que en él se presenta. Si hay que agregar o inclusive modificar, se renueva. Pero sí son dinámicos, son totalmente dinámicos. Ok, Hilario Chirino González pregunta, ¿por qué se basa a una norma de trabajo, la NOM 22 STPS, para calificación de un sistema de tierra por dictaminación? Excelente pregunta. En efecto, la norma 022 es una norma de trabajo que lo que hace es cuidar al trabajador para que no se electrocute o para que no haya un incendio, ¿no? Esta norma oficial, esta NOM, no te dice cómo lo vas a realizar, solamente te dice que debes de tenerlo para seguridad del trabajador y que tienes que tener cierta resistencia, pero no te dice cómo la tienes que realizar. Para poder revisar cómo tienes que realizarlo, entonces existe el NEC. Inclusive, el artículo más extenso del NEC es el 250, es el más grande del NEC, y precisamente ese 250 es el que te habla de los sistemas de puesta a tierra. La base de toda una buena instalación eléctrica de calidad de energía es el sistema de puesta a tierra y por eso el enfoque. Ahora, de ahí hay muchas normas, hay muchos estándares como la NMXJ 549 de ANSI, que ahí sí te da más detalle de cómo debes de instalar un sistema de puesta a tierra. Está el NFPA 780 también que te habla del tema de sistemas de pararrayos, en donde ya te da indicaciones de cómo tienes que colocarlo, no solamente que debes de hacerlo, sino cómo debes de hacerlo, ¿no? Hablan inclusive de no solamente de las puntas, sino también de supresores de picos, que cómo tienes que conectar los sistemas de puesta a tierra para que un supresor de picos sea funcional. Yo lo que te diría es, nos basamos en la NOM 022 como un requisito porque al ser norma oficial mexicana es un cumplimiento obligatorio para cualquier instalación, más sin embargo, ella no te dice cómo lo hagas, ni siquiera en general cómo lo evalúes, más que la resistencia a tierra, ¿no? Yo creo que es la respuesta cómo se realiza, ¿no? Ujú. Ok, Antonio González plantea un caso. Lo voy a leer, pero veamos. Dice, tengo una discrepancia con una UBIE. Tengo un alimentador con 6,500 kcm por fase, más 6,500 kcm para neutro, más 6,350 kcm para tierra, desde un transformador pedestal de 1,500 kVA hacia un tablero principal con un interruptor principal de 2,500 amperes. El alimentador corre primero por un banco de ductos de 10 metros de longitud y hace transición a una charola de aluminio. Los 6 cables de tierra 350 kcm los uno a un solo cable 350 kcm en la charola. La diferencia de opinión está con el cable de tierras que corre en la charola. La UBIE indica que debe de tener el tamaño del puente de unión en el transformador. Yo seleccioné el cable de tierras de acuerdo al interruptor del tablero principal, conforme a la tabla 250-122 de la NOM 001. ¿Cuál es la selección correcta? Me estaba imaginando así como que toda la trayectoria y cómo iba, ¿no? Igual sería cuestión de que lo contactemos, creo que sería lo mejor para poder ver un pequeño diagrama Un unifilar diagramita, y ¿no? poder revisar realmente cómo está haciendo la conexión y cómo está haciendo esas uniones. También cómo está haciendo la distribución. Así, a grosso modo, lo que entiendo es, si él lo estaba en base a la 250-122, esa es prácticamente la que te ampara el tema de la conexión del cableado de los conductores o digamos de la máquina que va a instalar. Habría que ver los detalles y sobre todo qué es el comentario que le está especificando la OBIE, o sea, cuál es el motivo en específico sobre lo que no lo está Para esa persona, si avalando. nos puedes escribir ahí en el chat tu información para ver cómo y en qué
ciudad estás para, a lo mejor hasta tenemos alguien ahí local que te puede visitar o por lo menos contactar y ver información ya más específica, ¿no? Sí, Porque de ahorita hecho está como nosotros, un poco en el aire el... sí, a través del correo que Antonio González usó para registrarse y entrar al IPA que sepas, lo vamos a ubicar y también se lo vamos a compartir a nuestros representantes, al representante local que corresponda, para que se contacten y puedan conversar más sobre el tema. Yo lo que te diría es, si el calibre del cambio es Gerson correcto, Alay dice, ¿es recomendable que mi nueva puesta a tierra de tanques búnker, combustible, se una a la actual? perdón, ahí no entendí muy bien la Se cortó, pregunta. Carla. ¿Es recomendable que mi nueva puesta a tierra de tanques búnker de combustible se una al sistema de tierras actual? No solo recomendable, es obligatorio que debe de conectarse. Debe de conectarse, es una exigencia. ¿Cómo? Habría que ver cuál es lo más adecuado, ¿no? Pero de que tiene que conectarse, tiene que conectarse. Ok. Raúl Albarrán, ¿por qué se requiere que un centro de datos tenga tierra electrónica, física y aislada? Electrónica física aislada realmente es, la aislada es la que mencionan como electrónica. Como les digo, es o tierra separada o tierra aislada o isolated ground o tierra forrada, ¿no? Eh, es recomendable instalarse, y eso lo menciona el IEEE, tanto el libro verde, el Green Book, como el libro Esmeralda, te lo indica porque lo que garantiza es de que tú tienes una conexión entre el punto de unión del neutro y la Tierra, que al final de cuentas ese punto es tu referencia de tus voltajes, el voltaje que está siendo alimentado al equipo. Ese voltaje está referenciado a un neutro en el transformador delta estrella, en un PDU, ¿no? En ese punto es el único punto de unión entre tu neutro con tu tierra. Al tú utilizar una tierra aislada, te garantiza que la tierra va a ir desde ese punto hasta tu equipo electrónico sin que en ningún otro punto, entre tableros, centros de carga, centros de distribución, el contacto mismo, en ningún punto va a haber una conexión con partes metálicas del sistema eléctrico. No va a conectar con la charola, no va a tocar con el chasis del tablero, no va a tocar con el rack, no va a tocar con nada porque precisamente es una tierra aislada, es una tierra forrada. Ujú. Esa necesidad de tener esa conexión es una garantía de que tienes una conexión efectiva de tu sistema de tierras, que es al final de cuentas tu referencia con el neutro o con tu referencia al voltaje, que es tu transformador más cercano. Es por eso, y así te lo mencionan en el estándar, que sí puedes utilizar la tierra desnuda o la tierra de chasis o la tierra física, como diferentes se menciona, sí lo puedes utilizar, pero en esa tierra estás conectando todo, ¿no? Bombas, chillers, todo está conectado ahí. La tierra es no, la tierra es dedicada para tu equipo electrónico y es una conexión efectiva sin que conecte con ninguna otra cosa, ¿no? Para asegurar que el Después, voltaje entre neutro y tierra, que en ese punto de referencia, el voltaje de entre neutro y tierra, como está unido, es cero. Y eso es también por lógica. La lógica de los equipos electrónicos se van a hacer referencia a ese punto de neutro, de conexión de neutro a tierra, voltaje entre neutro y tierra siendo cero. Y por eso, como dice el ingeniero Amaya, en ningún otro punto debe haber una conexión porque ese valor puede variar. y lo importante de la tierra helada es desde el neutro, el primer tablero, el segundo tablero, el tercer tablero, en el PDU, inclusive en el contacto, en todas esas, las barras de tierra aislada, tiene que ser una barra separada del chasis. O sea, tiene que tener su aislador, no se conecta porque me ha tocado esos casos, ¿no? Me ha tocado el caso donde sí tienen tierra aislada y todo el cable está forrado y color verde y correctamente dimensionado,
pero la barra de tierra que pusieron en el tablero la empotraron en la parte metálica, eso ya deja de ser tierra aislada. Tiene que ser separada, aislada de la parte metálica de cualquier infraestructura que pase desde el transformador hasta el equipo electrónico, ¿no? Inclusive el contacto es un contacto especial, normalmente el color naranja, ¿no? Porque ahorita ya hay varios colores, pero digamos el de color naranja, inclusive la terminal de tierra no se conecta al chasis. Si tú compras cualquier contacto de color beige o blanco, lo que normalmente el cable de puesta a tierra, la terminal de tierra está conectada al chasis de la parte metálica. En los contactos naranjas no, es aislado, precisamente para que le pongas un cable forrado y ese esté separado de la parte metálica de toda tu infraestructura eléctrica, ¿no? Ok, muchas gracias. José Antonio Orozco dice, en mi experiencia con TI y comunicaciones en minas subterráneas, tenemos torres de comunicación con problemas. Pues igual te podemos contactar y ya nos puedes compartir más sobre tu caso. Sobre todo hay que ver si es por tema de puesta a tierra o es por tema de ruido eléctrico que se puede estar influido en las telecomunicaciones que también nos ha tocado. Tema de distorsión armónica que genera ruido en los enlaces de telecomunicaciones, pero hay que analizar el caso en específico. Igual que nos pasen los datos y lo Exacto. contratamos. Jorge Vázquez dice, ¿qué experiencia tienen en pararrayos en plantas solares para evitar sombras y afectar producción? Ah, qué buen caso. La verdad no me ha tocado a mí en lo personal, no sé si a alguien de la IPA le haya tocado, pero es un muy buen caso. El tema de cualquier sombra en un panel solar termina bajándote la eficiencia, aún así sea un solo mástil, ¿no? Porque ese mástil, como todas las celdas están en serie, con que le haga sombra a una sola celda, ya te afectó a toda la serie de todas las celdas que tienes ahí. Entonces, aún así sea un solo hilo de guarda, te va a pegar. Es un muy buen caso. Tendríamos que ver la forma de colocarlo en el punto en donde no haya sombra o que no haga sombra o que te afecte lo menos posible el tema de la sombra. No me ha tocado en general. Se me ocurre hacer un enmallado tipo jaula de Faraday a nivel de los paneles solares o la estructura metálica de los paneles solares, conectarla correctamente al sistema de puesta a tierra sin necesidad de tener que poner puntas. No sé, habría que analizar el caso, hacer un método de la esfera rodante. No me ha tocado en general, probablemente a lo mejor a Manuel Madrigal, a alguno de los academic advisors que tienen inclusive experiencia en ese punto de paneles solares, a lo mejor les haya tocado, Sí, pero que qué nos buen hagan caso. llegar la información y alguien del grupo Está muy bueno, ¿eh? lo puede Sí, sí, Sí. responder. sí. ¿Tienes la Em, información de esa persona, Jorge? Jorge Vázquez, digo, tenemos el correo a través del cual se registró, sino que también nos lo ponga ahorita aquí en el chat. No Cuando la entendí muy energía bien. inicia a través de una salida de un transformador de distribución principal, sea a través de una conexión en delta, ¿puedes poner un ejemplo? Inclusive en conexiones delta tiene que haber un punto en el que el sistema esté interconectado. Hay diferentes formas de interconectar un sistema en un transformador. Por ejemplo, en el caso de distribución, ¿no? En el caso de distribución tenemos transformadores delta, estrella, estrella, delta, delta. eh, dependiendo de la conexión, tendría que hacerlo. Hay varios casos en cuando son delta-delta. Puedes aterrizar inclusive una de las fases, es un método adecuado y correcto. Aterrizas una de las fases a tierra y esa va a ser tu referencia. Lo único que se busca es que las otras fases no sobrepasen el voltaje, pero tienes que aterrizarlo. O algunos transformadores que son delta-delta en una de las piernas, en una de las fases, tienen una derivación central. Esa derivación central se pone a tierra y evitas igual que las otras fases no se elevan. ¿Por qué la importancia de tener que conectar una de las partes del secundario a tierra? Normalmente los delta estrella es el neutro, pones el neutro y así evitas que las otras fases se eleven más que el voltaje nominal del que está dimensionado el transformador. En un delta-delta es lo mismo. Tienes que conectar una de las fases a tierra y con eso evitas
que las fases se eleven. Si tú lo dejas flotado, porque sí me ha tocado algunos casos en donde no conecta nada a tierra, la oscilación del voltaje en el secundario del transformador no puede ser controlada o mitigada en casos, por ejemplo, de una falla tierra o en casos de descarga atmosférica o de algunas otras situaciones sobre corrientes y demás. No puedes controlarlo, no lo tienes referenciado y eso va a provocar daños en equipos que tengas instalados en voltaje con respecto a una tierra. Todo prácticamente se te va a tronar, los supresores de picos van a dañarse. Hay que revisar qué tipo de conexión específica tienes, pero hay varios casos como los que te comento, ¿no? Puedes conectar una pierna o una derivación central de una de las piernas, ¿no? Los Ok. estándares igual lo mencionan también. Dice Samuel Carreón, buen día. ¿Puedo instalar una varilla en pozo de agua profundo de 30 metros para que funcione como puesta a tierra? ¿Sí? Al final de cuentas, mientras hagan su conexión a tierra y de ahí derives y esa conexión tenga una buena resistencia, una baja resistencia, Y lo menor con que cumpla posible, los valores ¿sí? requeridos, puede estar a 30 metros, no le hace, ¿no? Puede estar Alfredo, conectado. ok, Alfredo Espinosa dice, regresando a la interconexión entre un sistema fotovoltaico y el pararrayos. El sistema fotovoltaico se interconecta con el SPT desde el tablero DCA. A su vez, el tablero se conecta al SPT. El pararrayos tiene bajantes directas con conexión al SPT. ¿Esa conexión es suficiente en el suelo o se debe hacer una interconexión a nivel de azotea? Se debe hacer una interconexión en el SOTEA. Ok. Y la NMXJ, por ejemplo, esa sí te la menciona que debes de hacer esa interconexión. Angels Villanueva. Un rack de carga de líquidos combustibles e inflamables a cisternas necesita estar interconectado a la red equipotencial de Maya Tierra. ¿O es recomendable mantenerlo aislado de la red equipotencial de las demás instalaciones? No, tiene que estar interconectado. Es obligatorio. Les digo, tiene que estar interconectado. Eso no te lo puedes brincar. ¿Cómo? Hay que ver cómo se hace, se realiza, pero tiene que estar interconectado. Tienes que evitar cualquier diferencia potencial porque eso va a generar alguna chispa. Y esa chispa, al ser líquidos inflamables, te va a provocar un incendio. Entonces, al momento de tú interconectar todo, evitas que ese chispa. Inclusive, me ha tocado muchos casos y por ahí vi una pregunta en donde son sistemas móviles, en donde tengo que mover un tambo de combustible a otro lugar. El tambo es metálico y lo tengo que mover de un lugar a otro. Al momento que o sea, que lo mueves del lugar, en ese lugar donde lo pones, tienen mordazas de la barra de tierra, mordazas que conectan al tanque para evitar que haya diferencias de potencia en el tanque. Si llega una pipa, por ejemplo, va a llegar una pipa a cargar combustible, lo primero que hace la pipa metálica es interconectar su sistema de tierras, traen ellos unas mordazas, un cable de tierra. Lo primero que realizan es interconectar el sistema de puesta a tierra. ¿Qué hacen con ello? Hacen un sistema de tierras y que potencial. Ya después de que lo realizaron, entonces descargan combustible. Tienen que hacerlo primero antes de descargar combustible. Si no lo hicieran, corren el riesgo de que haya una chispa y se incendie la pipa y el combustible y todo, ¿no? Es, es algo mandatorio y obligatorio, así debe de ser, ¿no? Rafael Rivera Sánchez, ¿qué diferencia hay entre la malla alta frecuencia y tierra aislada en un centro de datos? Sí, son conceptos totalmente distintos. La malla, como les he comentado, el sistema de tierra aislado es un cable conductor forrado que parte del neutro hasta el contacto o hasta el equipo. Y la malla de alta frecuencia es una malla que se instala en el piso falso o inclusive hasta el mismo piso falso funciona de malla, pero se tiene que colocar un entramado, una malla, pero esa también va conectado en el mismo punto del neutro de la Tierra, porque es el punto común de unión, pero esa sirve para toda la alta frecuencia que se genera todo el ruido electromagnético que se genera en el centro de datos, se ha absorbido por esa malla y se ha desviado Y hacia, eso hacia la Tierra, se ¿no? explica muy bien en el libro Esmeralda, ¿no? De hecho, creo Sí, que hasta ahí enseñaste
una gráfica hace rato. Pero sí son conceptos diferentes. Una sirve para aterrizar ruido electromagnético y la otra sirve para dar referencia al equipo electrónico. Ok. Alejandro Martínez dice, buenos días, ingenieros. Pregunta, en un sistema de pararrayos, el cable desnudo que sale del pararrayos de cobre que baja a mi delta de tierra física, ¿debe estar completo o puede tener un empalme? Depende del tipo de empalme. Si me dice solamente le hicieron así un amarre, pues no, no es correcto, ¿no? Si le pusieron una conexión que está aprobada por la norma, porque la norma también hay cierto tipo de conexiones que son avaladas, puede ser una conexión exotérmica, que es una soldadura completa, puede ser un método con opresores, también es un método permitido, no importa, lo ideal es que fuera totalmente completo, eso es lo ideal, pero no necesariamente es Un así, cable, no un cable puede. completo te va a dar la menor resistencia, pero también depende que si es recto o si está doblado. O sea, lo que Y tú queremos lo es de que sea das. un cable recto, con que la resistencia del cable sea lo mínimo posible, la impedancia. Si hay una conexión, pues tiene que cumplir, como dice el ingeniero Eddie Amaya, para no agregar resistencia o impedancia al cable. Pero muchas veces inclusive es más importante que la trayectoria del cable sea más recto para no agregar esa impedancia al cable. Inclusive los mismos normas perdón, estándares te indican el radio de cobertura, que no debes de hacer dobleces en el cable de pararrayos, eh, pero el tema de la unión puedes utilizar métodos aprobados, ¿no? Para eso. Perfecto. David Arrieta comenta, los transformadores de puesta a tierra, ¿en qué casos se recomiendan o se deben ocupar y cuál es su función de estos? No sé cuáles son los transformadores de puesta a tierra. Me imagino que lo que menciona es que hay dispositivos que se utilizan en el neutro del transformador para poder reducir la corriente de cortocircuito al momento de haber una falla a tierra. Tal vez ese es el concepto que quiera mencionar. Normalmente no es tanto un transformador, puede ser una inductancia o una resistencia dependiendo de lo que queramos reducir, el nivel que queramos reducir, pero se utilizan en el neutro con respecto a tierra para reducir la corriente de cortocircuito cuando hay una falla a tierra, en base a los estudios que se hagan de cortocircuito. Si ese es el concepto, y lo estoy entendiendo bien, parece ese es el caso. Si no, igual nos puedes dar un poquito más de detalle de la duda que tengas, ¿no? Sí, que nos dé su correo y lo contactamos. ¿Cuáles son los principales, bueno, Raúl Albarrán, cuáles son los principales métodos de monitoreo y mantenimiento de sistemas de puesta a tierra? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo se evalúa la efectividad de un sistema de puesta a tierra en la protección contra sobrecorrientes y descargas eléctricas? Lo correcto es que haya unificación, hay cierto valor de resistencia en base al cable, hay inclusive equipos que te miden la impedancia o la resistencia del cableado de un punto a otro, porque hay veces que no ves, no estás seguro por la trayectoria por la que va. Lo que diría es, la norma es clara en cuanto al calibre de cable que debes de instalar para una falla tierra, en este caso una sobrecorriente o falla tierra, el calibre, lo mencionaban por ahí en el NEC, la norma te menciona el 250-122 del calibre de cable que tienes que instalar, y ese calibre de cable, si está correctamente aterrizado, digamos, conectado en sus extremos, es lo suficientemente, está dimensionado lo suficientemente para poder soportar cualquier falla de tierra. Ahora, también se tiene que evaluar ese cable por el método de cortocircuito, ¿no? El método de cortocircuito te indica también si llegase a haber una corriente de falla muy alta, el calibre de cable se tiene que dimensionar también en base a esa corriente de falla. Eh, Eso es, digamos, como lo has de mencionar, que se hace en un estudio. Normalmente se verifica que ese calibre de cable sea el adecuado en base a lo que te recomienda la norma o el estándar,
y que esté correctamente unificado. Revisamos que las conexiones sean correctas, hacemos mediciones de impedancia en los distintos puntos y nos aseguramos que sea en base a lo que la norma y el estándar te solicitan. Se Muy bien. utilizan megas, se utilizan terrómetros que le llaman, telurómetros, inclusive multímetros para poder validar que esas conexiones sean efectivas. Ok. Bueno, pues antes de terminar de contestar las últimas preguntas, queremos compartirles que próximamente vamos a tener seminarios sobre calidad de la energía, código de red, eficiencia energética y gestión energética, a partir más o menos de los meses de mayo en adelante. Entonces, pues los invitamos a que participen en estos seminarios donde, como pueden ver, los especialistas nos van a ayudar a entender de mejor manera los conceptos y también podemos ver más casos prácticos. Ahora sí, tenemos otras preguntas. Por ejemplo, Hugo Herrera dice, tenemos un caso de un cliente que utiliza gavetas de manejo de materiales peligrosos e inflamables y nos solicitaron les pudiéramos suministrar unos sistemas de tierras móviles, ya que estas gavetas tenían mucho movimiento durante el día por ser compañía de paquetería. ¿Qué opción se tendría para este tipo de requerimiento? Hay distintos proveedores para esto. Pero normalmente lo que instalan es un sistema de puesta a tierra, digamos un conductor. Algunos lo utilizan en tipo retráctil, digamos, como un rollo con un cable de puesta a tierra con una mordaza. Y lo que hacen es eso, lo colocan tal cual en el vehículo y al momento que van a llegar al sitio, lo primero que hacen es extraen ese carrete de puesta a tierra con su mordaza, lo unen primero al lugar en donde van a llegar para poder descargar este tipo de equipo, de gavetas o de tanques o tambos. Y al momento que lo conectan, ya se unifica el sistema y luego ya simplemente lo empiezan a mover. También me ha tocado que directamente en el sitio, porque no están seguros si el vehículo vaya a traer o no, ellos colocan este mismo sistema retráctil de puesta a tierra. Les digo, hay varios proveedores y lo que hacen es antes de bajar o antes de conectar cualquier o de descargar cualquier cosa inflamable, lo primero que hacen es conectarse con este sistema, ya unifican la puesta a tierra y luego ya empiezan a descargar el combustible que sea, ¿no? O la gaveta que sea. Carlos Francisco Vargas dice, tengo un caso de un hospital donde pidieron una tierra aparte de la malla reticular y no quieren que se conecte con el resto de las tierras. Hay, hay que explicarle a quien no quiere que se haga el por qué, el explicarle lo que las normas estándares mencionan. Inclusive hay una norma, un estándar, perdón, un estándar específico que habla del tema de sistemas eléctricos para hospitales. Igual sería cuestión de revisarlo ya a detalle con él. Sí, como dijimos desde un principio, ese tema de conexión, de que si lo conectas o no lo conectas, que si es tierra aislada o no es tierra aislada, pasa en los últimos 30 años que Sí. venimos diciendo esto, no falta que el 80-90% de la audiencia en los seminarios tengamos un lado que dice una cosa y otro lado que dice una cosa. Se pone bonito los argumentos en los seminarios, pero lo vemos, lo aclaramos y de ahí pues les damos las herramientas para que se puedan defender para hacer las cosas correctamente, ¿no? Claro. Johnny Flores, cuando hablamos de inhibidores de rayos como un sistema de pararrayos, ¿su función es igual a su conexión a la malla de tierra que cubre este sistema? Y mira, la verdad es que no hay ningún estándar que te avale el tema de te rechazan los rayos, ¿no? Lo que comentan. Como tal, en un estándar no pudiera mencionarlo, hay que revisar la documentación del fabricante para ver cómo lo realiza y cómo lo menciona. Más sin embargo, independientemente de este tipo de sistemas, tienen que interconectarse obligatoriamente el sistema de puesta a tierra, sí o sí. Eh, Nada más es cuestión de evaluar el tema de la cobertura en base a la documentación
que el proveedor te lo mencione y en base a qué estándares se esté refiriendo o esté analizando para poder evaluar su equipo, ¿no? Pero no hay ninguno que al menos ahorita yo conozca que los avale. Ok. Y bueno, Miguel Ángel de Rueda Plasencia comenta, referente a los sistemas para diseño de pararrayos, el método de esferas rodantes es el único que indican todas las normas. Hoy día existen pararrayos que dicen poder cubrir a un ángulo de 45 grados. ¿Es cierto lo que venden? Depende, hay que ver también el análisis. Como menciona, al menos aquí en México, la única norma o estándar que habla del tema de pararrayos es el método de la esfera rodante, no hay otro método aprobado. Más sin embargo, en el mercado van a encontrar una cantidad enorme de distintos sistemas de pararrayos que de cebado y el método el dipolo, que es este que menciona, 45 grados, 71 grados. ¿De qué va a depender? De las evaluaciones que hayan hecho. Hay muchos laboratorios aquí en México, normalmente en Europa hay más laboratorios de este tipo de temas en donde avalan o certifican los ángulos de cobertura. Hay que analizar ese tema, más sin embargo, si tienes que irte a una evaluación específicamente de cumplimiento, por ejemplo, con una unidad verificadora, tendrías que avalarte en base al método de la esfera rodante para que este sea aprobado, ¿no? Ok. Bueno, pues prácticamente cubrimos el 100% de preguntas y casos expuestos. Y pues si quieren, nada más comparto nuevamente justo nuestro correo. Este es el correo al cual nos pueden escribir o también nosotros los vamos a contactar, que visiten nuestro sitio web y nuevamente revisen que este correo de info @intlpa.com, si se va a spam, sáquenlo de spam y pónganlo en su bandeja de entrada para que reciban pues todas las respuestas que les vamos a estar dando o también los invitemos a los próximos IPA que sepas o incluso también a los seminarios que vamos a estar haciendo próximamente. Pues la IPA llega a México, va a estar en Guatemala, Panamá y en algunos otros países de Latinoamérica. Perfecto. Y también, como lo mencionó la ingeniera Carla Holguín, nuestro canal de YouTube, si entran a YouTube y buscan International Power Association, ahí tienen los videos que se han editado muy padre en secciones cortas de 10, 15 minutos para que puedan ver. Ahí tenemos cerca de 40 videos entre del 2023, 2024, algunos por nuestros consultores, algunos por nuestros doctores, los asesores académicos, sobre temas de armónicos, de tierras, de ruido eléctrico, de código de red, de varios temarios. Entonces, pues todo esto es gratuito. Les invitamos que puedan ver esto y próximamente estará este video también ahí en la página web. Les agradecemos el que nos hayan acompañado. Eddie, excelente exposición. Muchísimas gracias por participar con nosotros, como siempre. Ingeniera Carla Holguín, algunas otras últimas palabras, Carla. Estás en mute. Sí, no, pues muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es que nos pasamos de la hora, pero también decirles que vamos a estar en contacto con ustedes y que no se pierdan los próximos IPA que sepas. Excelente. Gracias a todos por su asistencia y espero les hayamos apoyado con sus dudas. Miguel, gracias por la invitación. Gracias, Eddie. Gracias, ingeniero Eldred. Saludos, Carla.